Hola, muy buenos días, bienvenidos a un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Continuamos con el ciclo de conferencias para este 2021 y nuestro tema, el tema que vamos a tratar esta mañana, análisis e interpretación de estados financieros. Para desarrollar este tema contamos con 4 expositores. Ellos son Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Alexander Granados, gerente de BPS, Erika López, senior de BPS y José Morales, senior de BPS. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y también consultoría en capital humano. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que se realizará el 18 de noviembre con el tema cumplimientos legales de sociedades al cierre fiscal 2021. En esta ocasión, o más bien la próxima semana, nos va a acompañar también don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, e Ivania Méndez, gerente legal también de Grant Thornton. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus preguntas y consultas y al final de la presentación nuestros expositores estarán respondiéndoles. Recuerden también que pueden encontrarnos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales de Grant Thornton Costa Rica. Iniciamos dándole la bienvenida a Germán Morales, socio director de Grant Thornton. Don Germán. Gracias, Catherine. Buenos días a todos los compañeros que estamos aquí en la mesa para exponer. A los que nos escuchan, lógicamente, muy buenos días por acompañarnos en estos eventos ya tradicionales de Grant Thornton todos los jueves de conocimiento, donde tenemos claro que el conocimiento es lo que va a hacer la diferencia y por eso es que Grant Thornton se preocupa por estos eventos. Hoy con un tema importantísimo en continuidad de eventos de hoy hace 8 días, donde hablamos de estados financieros. Hoy, interpretación y análisis para darles una reseña de por dónde tiene que andar el análisis que hay que hacer de un estado financiero para entenderlo correctamente, de tal forma que le podamos sacar provecho a lo que dicen esos números, esos nombres que están en un balance y cómo los tenemos que interpretar para poder tomar decisiones. Así que los vamos a tratar de dar esta información el día de hoy y esperamos que sea de mucho agrado para todos ustedes y que les agregue mucho valor. Catherine. Muchas gracias, don Germán. También aprovechamos para darle la bienvenida a Alexander Granados, gerente de BPS. Alexander. Gracias, Catherine. Un agradecimiento especial a quienes nos escuchan desde sus hogares o sus trabajos, también a quienes nos acompañan hoy para la presentación. Como comentaba don Germán, hoy pretendemos dar herramientas a aquellos lectores de la información financiera para hacer una interpretación adecuada y sea un apoyo para la toma de decisiones. Catherine. Muchas gracias, Alexander. También aprovechamos y le damos la bienvenida a Erika López, senior de BPS. Erika. Muchas gracias, Catherine. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como mencionaron mis otros 2 compañeros, esperamos que esta información sea bastante útil para aprendizaje de cómo interpretar los estados financieros y que le saquen buen provecho. Gracias, Catherine. Muchas gracias, Erika. Y también le damos la bienvenida a José Morales, senior de BPS de Grant Thornton. José. Gracias, Catherine. Un saludo para todos, acá los que me acompañan en la presentación el día de hoy, y también para todos los que están presenciando el evento del día de hoy. Es un gusto poder estar acá acompañarnos y presentando el día de hoy el tema. Gracias, José. Y a partir de este momento vamos a dar inicio con la exposición del tema de hoy. Les recordamos que ustedes pueden dejar sus consultas y también pueden solicitar la presentación que van a proyectar los compañeros en esta mañana y también a partir de mañana podrán repasar el video del evento en nuestro canal de YouTube. Iniciamos, le damos el pase a Alexander Granados, gerente de BPS. Alexander. Gracias, Catherine. Como introducción, comentarles que el análisis e interpretación de los estados financieros es sumamente importante, ya que permite visualizar detalles y aspectos que probablemente no se tenían en cuenta a través de una revisión superficial de la información. Es importante destacar que para que un análisis sea eficaz, se debe profundizar en el conocimiento de la compañía en estudio. Para efectos de este webinar vamos a dar una perspectiva general de cómo aplicar el análisis financiero y la interpretación de datos de la información que se ve reflejada en los estados financieros. Bueno, vamos a iniciar con las definiciones. Entonces, son aspectos importantes de tomar en cuenta para tener una base contable. Entonces, con los estados financieros, bueno, vamos a iniciar. Bueno, estos constituyen informes finales que genera una entidad
y muestran datos específicos conforme está el estado de qué se trata. Además, se elaboran bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera, conocidos como NIF. Su correcta aplicabilidad y consistencia son la base para la presentación adecuada. Acá es importante tomar en consideración que estos estados financieros se generan en X determinado periodo de tiempo, por lo tanto, esto va a ir cambiando según los momentos en que estos se elaboran. El conjunto de los estados financieros están los estados de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Para mayor detalle de cómo elaborar estados financieros, se puede tomar como referencia el webinar anterior que se habló sobre este tema. Otro aspecto importante es el análisis financiero, que es el que vamos a tratar, que consiste en una herramienta útil para la gerencia para la toma de decisiones de inversión, de financiamiento, planeación y control. Debido a su capacidad comparativa, permite la evaluación oportuna de la posición financiera de la compañía y con otros sectores similares, ya que los datos de los estados financieros por sí solos no nos aportan mayor valor para la toma de decisiones. El otro aspecto a explicar son los métodos de análisis financiero. Esto constituye las técnicas específicas que se emplean para obtener la visión de los cambios, composición y de los estados financieros. Las razones financieras constituyen índices que relacionan dos partidas de los estados financieros que poseen una relación lógica y comprensible, con el propósito de lograr una medición de alguna área de la empresa, destacando los puntos fuertes y débiles. El análisis cuantitativo es un tipo de análisis financiero que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para evaluar los estados financieros. Por el otro lado, el análisis cualitativo se basa en los aspectos financieros, así como los datos recolectados de un análisis cuantitativo, para explicar el porqué de estos resultados, con la idea de poder crear proyecciones. Ahora tenemos el objetivo del análisis financiero. Como parte del objetivo del análisis financiero, es importante destacar que, pues como se mencionaba anteriormente, tener un conocimiento de la situación o de la empresa en general es fundamental acá, porque esto nos va a permitir determinar hasta qué alcance vamos a llegar y también el sentido que le vamos a dar a este análisis. Además, la interpretación va a depender mucho de qué tipo de empresa es el que estamos evaluando. Entonces, la parte del conocimiento de la situación de la empresa se puede extender tanto como queramos y hasta considerar aspectos externos, como en este caso sería, por ejemplo, la situación de pandemia que estamos pasando en este momento. Y básicamente es un buen comienzo para definir hacia dónde queremos ir con este análisis. También este análisis nos puede servir para descubrir deficiencias que puede que estén ahí ocultas, tal vez dentro del manejar, dentro del giro normal de negocio que se está dando en la empresa, pero que nosotros no tenemos la capacidad de visualizarlas. Lo importante acá es que no es solo un objetivo negativo, sino que también puede ser positivo, que nosotros estemos necesariamente buscando deficiencias, pero podemos llegar a conocer fortalezas o puntos positivos que normalmente no estaban pues dentro de nuestro radar y no los teníamos como tan al alcance y puede darnos esta herramienta, esta posibilidad de llegar a entender un poco más de dónde estamos. También, pues, el fin de este tipo de análisis, de estas evaluaciones, es una toma de decisiones que sea oportuna, que sea más ubicada, más dirigida hacia lo que estamos buscando, hacia nuestros objetivos generales como compañía. Y la idea, pues, en general, es llevar esta información hacia los terceros, hacia los usuarios que están siendo el objetivo principal de los estados financieros. En este caso pueden llamarse diferente, pueden llamarse como los principales socios de la empresa, pueden llamarse como un posible comprador, los que sean en este caso. Lo importante es tener claro que este análisis tiene que estar bien fundamentado, dado que el objetivo principal, parte de los objetivos principales de este ejercicio es llevar esa información. Claro que está que esto es lo que nos va a llevar a tener una rentabilidad, una solvencia y por ende pues una liquidez más efectiva. Además, podemos destacar que como objetivo del análisis financiero, como les mencionaba anteriormente Alexander, nosotros en este caso nos vamos a estar basando principalmente en el análisis que se genera año con año o periodo con periodo de una manera progresiva,
dado que es una visión general la que les vamos a dar el día de hoy, pero está claro que este objetivo del análisis financiero puede ser también si estamos buscando comprar una nueva compañía o si más bien somos nosotros los que estamos buscando vender nuestro propio negocio. En este caso, cabe destacar que pues, si el objetivo es este de buscar una venta o una compra, este análisis estaría pues principalmente basado en el estado de flujos de efectivo, que es el que pues sería de mayor importancia en esta situación. Ahora vamos con los requisitos mínimos para pues, poder dar un análisis financiero, que pues como les mencionaba, es el conocimiento de la empresa, un requisito fundamental en esta parte. Además de esto, tenemos que tener un conocimiento sobre los métodos que vamos a estar implementando, tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que tener pues, personas que estén capacitadas para hacer este proceso. Esta herramienta es muy útil, pero si no sabemos emplearla y si no sabemos cómo llevarla a cabo, pues el resultado no va a ser el que estamos buscando. Aparte de esto, como lo vamos a estar viendo más adelante, la idea es crear una comparabilidad entre la información que estamos viendo, dado que si es un ejercicio que vamos a estar realizando periodo tras periodo, indiferentemente si lo vamos a hacer mensual, si lo vamos a hacer anual o si lo vamos a hacer en el momento que sea, es importante que esta información tenga la característica de poder ser comparativa y que además la información que estamos evaluando sea homogénea para evitar errores o sesgos que se puedan estar generando por simplemente un mal manejo de la información que estamos utilizando. Además, siempre va a estar el factor que va a ser pues, muy diferenciante, que es el juicio y criterio profesional. Y acá es donde vamos a estar destacando el hecho que les mencionaba anteriormente, las personas o el equipo que esté desarrollando este ejercicio, ¿verdad? Va a ser determinante totalmente. Y por eso es que siempre es bueno llegar pues a tener la colaboración de personas que tienen la experiencia y la capacidad para llevarlo a cabo. Así, también necesitamos saber que la información financiera tiene ciertas características básicas que el análisis financiero, bueno, esto se va a suministrar de acuerdo con la información que se nos brinde a nosotros. Por lo tanto, de acuerdo con esta información que se brinda, se van a ejecutar todos los métodos, todas las técnicas, todo el análisis e interpretación y finalmente una toma de decisiones. Por lo tanto, es sumamente importante que la información contenga las siguientes cualidades para que se den buenos resultados, porque si no todo va a ir como en un efecto de una cadena, como un juego dominó, porque si no estaríamos tomando decisiones con información que nos ha acertado. Estas características que se muestran acá fueron explicadas a detalle en el webinar anterior, pero igual es importante repasar qué información es lo que, o qué características y cualidades tiene que tener, que la información debe ser útil, significativa, relevante, veraz, comparable, oportuna, consistente, objetiva y verificable. Discúlpenme ahí otra vez. Acá otra vez, como les mencionaba, nos pareció importante resaltar este párrafo que está dentro del marco conceptual para la información financiera. Es específicamente el punto 1.2 y es el que nos va a decir que el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la entidad. Esas decisiones implican, a su vez, decisiones sobre 1. La compra, venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y deuda. 2. El suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito. O 3. El ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos económicos de la entidad. Por otro lado, entonces tenemos ya el método de análisis cuantitativo, que como mencionaba Erika anteriormente, este se va a basar más que todo pues, en un análisis meramente matemático y estadístico, donde lo importante acá es los datos que vamos a recolectar, la información pues, de los números que vamos a estar recolectando acá y cómo también es que vamos a evaluar esa información.
Principalmente tenemos el análisis vertical y el análisis horizontal. El vertical es el que nos va a establecer la relación porcentual de cada componente del estado con respecto a la cifra total o principal, y se expresan los valores relativos. El horizontal es la comparación de un periodo con otro y estos cambios son expresados en términos absolutos y relativos. Ahora, para un mejor entendimiento, se los voy a mostrar con un ejemplo que preparamos para ustedes. Como análisis vertical, les estamos compartiendo aquí pues una pequeña parte de lo que viene siendo el balance de la situación financiera, donde podemos ver la parte de los activos. Como pueden ver, como es un análisis vertical, pues la idea es comparar este peso que tiene, en este caso, como es solo la parte de los activos, podemos ver abajo el total de los activos que nos representa el 100% y cada uno de los componentes, ya sea dentro del activo corriente tanto como del activo no corriente, podemos ver el peso que tiene relativo a ese total del activo pues, general. Acá pues cabe destacar que, como lo hemos mencionado anteriormente en esta presentación, va a depender mucho, va a depender de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos hablando, cuál es la compañía que estamos evaluando, para ver dónde es que queremos dar énfasis. Sin embargo, igual cabe resaltar que este ejercicio se hace sobre todo el balance. Como les mencioné anteriormente, nosotros estamos acá presentándoles una guía, es una pequeña, pues sí, una guía para desarrollar esta herramienta a mayor profundidad. Por otro lado, el análisis horizontal es este análisis que nos va a dar la comparabilidad entre los periodos que, como les mencionaba anteriormente, no importa si son mensuales, si son anuales, sean semestrales, de la manera que queremos realizarlo, lo importante es poder generar una variación que sea absoluta y una relativa. En este caso, podemos resaltar que la variación absoluta va a ser el periodo actual que tenemos, restándole el periodo anterior, y la relativa siendo la variación absoluta que acabamos de obtener dividida entre el periodo anterior. Entonces, ¿cuál es la ventaja del análisis horizontal? La ventaja es que podemos estar viendo estas relaciones directas por partida entre un periodo y otro. Acá es donde probablemente podamos encontrar detalles que normalmente no teníamos a la vista y pues que tal vez dentro de los mismos números se pueden ver las diferencias. No es, eso está claro. Sin embargo, es el peso, esa importancia relativa que vamos a determinar la que nos va a decir si lo que tenemos puede ser material o si puede ser algo pues que tal vez se ve en los números, puede ser insignificante. Esta es la parte donde la interpretación y este análisis va a hacer la diferencia. Ahora vamos con la clasificación de la parte también cuantitativa, que son las razones financieras. Listo. Vamos a ver, las razones financieras las agrupamos en cuatro grandes características. Primero, la liquidez, que la liquidez nos permite medir cuál es la capacidad de una empresa para respaldar sus obligaciones, hacerse responsable de sus obligaciones a corto plazo. La segunda clasificación sería la de actividad, que nos proporciona una medida de grado de efectividad y eficiencia de cómo son administrados sus recursos. Es decir, de cada activo, de cada tenencia de la compañía, qué tan eficiente soy para generar a partir de esos activos. Las de endeudamiento nos permiten medir el porcentaje de total o la cobertura de la deuda principal. Y en rentabilidad, las razones nos permiten medir los niveles de rendimiento que genera en la empresa en sus operaciones. Ahora, bueno, vamos a explicar a mayor profundidad las razones de liquidez. Como mencionó Alexander, estas miden la capacidad de la empresa para cubrir y respaldar sus obligaciones a corto plazo. Acá tenemos dos principales razones, que es la razón circulante y la prueba ácida. La razón circulante básicamente lo que va es que va a tomar este respaldo que tienen los activos circulantes a sus acreedores a corto plazo. Entonces, su resultado va a expresar el número de veces o porcentaje que sus activos corrientes, que son los que son a corto plazo, cubren los pasivos a corto plazo. La ecuación es simple, es tomar el activo corriente y dividirlo entre el pasivo corriente.
Por el otro lado, la prueba ácida es muy similar, solo que tiene la diferencia que es que va a tomar los activos que tienen mayor liquidez. Por lo tanto, en esta prueba lo que se hace es excluir el inventario por todo el proceso que conlleva la transformación, porque esta partida es un poco menos líquida. Y aquí la ecuación sería activo corriente menos los inventarios. Este resultado lo dividimos entre pasivo corriente. Acá en la siguiente filmina, en esta presentación, se puede mostrar un ejemplo de la razón de liquidez, de circulante y de prueba ácida. Por lo tanto, estamos viendo que en la razón circulante, por ejemplo, para el periodo 2021, por cada colón del pasivo existe un respaldo de un colón con 65 céntimos en activos corrientes. Y en cuanto a la prueba ácida, por ejemplo, aquí vemos que sí hubo una disminución por el efecto de que se excluyen los inventarios y se puede interpretar que los activos más líquidos cubren a sus obligaciones a corto plazo en 0.71 veces o en un 71%. Comparado con el periodo anterior, se puede observar que la empresa está teniendo una rotación un poquitito más lenta de sus inventarios. En ciertas ocasiones se recomienda que este valor sea 1, pero esto es muy variable si es aceptable o no, dependiendo del tipo de negocio. Y aquí cabe rescatar que estos ejemplos que nosotros estamos mostrando son ejemplos prácticos, pero el análisis tiene que tomar en consideración muchos factores, como José lo estaba diciendo al inicio, la actividad económica que se dedica a la empresa, compararlo con el sector empresarial, pero para efectos prácticos, nosotros solo estamos tomando los datos que presentan los estados financieros. Ok, gracias Erika. Como parte de las razones de actividad también tenemos la rotación de inventario y el promedio medio de inventario. Pues en este caso, la rotación de inventario nos expresa la velocidad con la que los inventarios se van a transformar, pues ya sea para llevarnos a esa actividad principal que tenemos y producirnos pues las rentas que vamos a crear. Es un indicador que dentro del grado de eficiencia y eficacia que maneja pues los niveles de inventario que vamos a estar teniendo. Entonces, la fórmula matemática que vamos a estar empleando es el costo de ventas sobre el monto del inventario. Y el promedio medio de inventario es el que nos va a medir el número promedio de los días que tarda ese inventario en salir y producirnos un ingreso para nuestra actividad. Entonces, acá se utilizan los 360 días como representación del año pues, empresarial que vamos a estar llevando. Y esto se va a dividir sobre la rotación de inventario, que es la actividad, disculpen, la razón que calculamos anteriormente. Acá pues les mostramos cómo es esta razón de inventario y cómo es, cómo es la interpretación que podemos ver de esta razón. Como lo mencionaba Erika, esto es pues una guía y es más que todo es esta parte del estado que les mencionábamos. Entonces, tomamos que el resultado que calculamos para 2021 expresa que los inventarios se transforman en ventas en un 3,7 veces durante el periodo en cuestión. Esto quiere decir que el año anterior esta razón estaba 2 puntos más arriba que en comparación con este año. Quiere decir que la rotación que estábamos teniendo, por una u otra razón, que como les mencionaba anteriormente, va a depender y pueden haber muchos factores que están evaluando esta situación en específico, disminuyó. Por lo que se puede observar que de manera ligera una deficiencia en el manejo de los inventarios y por lo tanto nos va a disminuir la capacidad de generar ventas por parte de la inversión que estemos llevando a cabo para esta parte de los inventarios.
como parte de las razones de actividad, también tenemos la rotación de las cuentas por cobrar, el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. En este caso, la rotación de cuentas por cobrar va a ser la evaluación de la velocidad con la que son transformadas en efectivo las ventas netas que teníamos a crédito. Para esto vamos a estar calculando las ventas netas a crédito sobre las cuentas por cobrar. Nuestro periodo medio de cobro señala el periodo promedio real que vamos a tener con respecto a los clientes. Y se calcula con el mismo año empresarial de 360 multiplicado por las cuentas por cobrar, y esto se divide sobre las ventas netas a crédito. Para efectos del periodo medio de pago, este nos va a representar el tiempo promedio que tarda la empresa para pagar sus compras a crédito. Igual lo calculamos con los 360 días y lo multiplicamos por las cuentas por pagar promedio. Esto dividido sobre las compras netas a crédito. Aquí les mostramos el ejemplo de la rotación de las cuentas por cobrar, donde podemos ver que para el 2020 esta razón estaba en un 10.95 y en 2021 disminuyó a 9.25. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el 2020 los saldos de las cuentas por cobrar se transformaron en efectivo un 10.95 más, bueno, pues en comparación con el año 2021, pero en esos 10.95 fue durante todo el año. Y para el 2021 esa rotación fueron 9.25, lo que significa que la compañía tuvo una mejor posición en el periodo anterior, pues ya que los saldos cobrados fueron lo que le restaron la liquidez a las cuentas por cobrar que estamos manejando. Además, tenemos la rotación del activo corriente, donde acá nos va a expresar el número de veces que el activo corriente fue transformado en ventas durante el periodo. Para esta razón, vamos a calcular las ventas netas sobre el activo corriente. La rotación de activos fijos es la razón pues, que nos va a determinar el grado de efectividad de los activos fijos en su función de generar ventas. Aquí cabe destacar que estos no se convierten, pero se utilizan para producir y alcanzar venta. Por lo tanto, las ventas netas totales las vamos a estar dividiendo sobre el activo fijo neto. Y como pueden ver acá, es una visualización de cómo esta rotación de activos fijos se puede dar entre los 2 años en cuestión. Para el año 2021 tenemos una mayor eficiencia en el manejo de los activos, ya que se obtuvo una mejor utilización por cada colón invertido en ese activo en específico. Podríamos decir que la empresa generó 1.53 colones de ventas en contraste con el periodo anterior, que fue 1.45. Ahora vamos con las razones de endeudamiento. Bueno, aquí es importante recordar que los pasivos corrientes son los que usualmente son pagados dentro de un mismo año, y es la deuda a largo plazo lo que va a permanecer vigente por más tiempo, por lo que no será cancelada durante ese corto periodo de tiempo. Aquí en razones de endeudamiento tenemos estas 3 explicaciones, que tenemos la razón de la deuda. Esta nos va a expresar en qué proporción del activo total ha sido financiado mediante deudas. Su fórmula es tomar el pasivo total y dividirlo entre el activo total. Posteriormente tenemos la razón de endeudamiento. Esta señala la relación existente entre los fondos que suministran los acreedores y los que son aportados por los socios. Aquí se evalúa tomando en cuenta el pasivo total y dividiéndolo entre el capital total. Y finalmente la cobertura de intereses. Esta lo que nos representa es un margen de seguridad que va a mostrar cuánto puede descender las utilidades o aumentar los gastos financieros antes de que no puedan ser cubiertos los intereses. Su fórmula lo que se utiliza es la utilidad antes de impuestos e intereses y lo dividimos entre los gastos por intereses. En la siguiente filmina tenemos un ejemplo que muestra una de las dos fórmulas. Aquí tenemos la interpretación
De la razón de la deuda, que se puede ver que para el año 2021 los acreedores financiaban el 65% del activo total de la empresa y el 35% restante era aportado por los socios. En otras palabras, que por cada colón de activo era financiado 65 céntimos con deuda y 35 céntimos con capital. El porcentaje de financiamiento se redujo 4 puntos comparados con el periodo 2020, lo que implica que la empresa ha recurrido a menos porción de deudas. Por el otro lado, tenemos la razón de endeudamiento, que en el 2020 el pasivo total cubría 2.20 veces al patrimonio, es decir, la deuda total representaba el 220% del capital contable. Esto también significa que por cada colón aportado por los socios, los acreedores han financiado 2 colones y 20 céntimos y para el 2021 el índice disminuye a 1.84 y esta variación significa que ha aumentado la participación del capital propio en vez de ser adquirido mediante apalancamiento. Luego pasamos a las razones de rentabilidad, donde vamos a estar viendo el margen de utilidad bruta, el margen neto de utilidad y el rendimiento sobre la inversión en total, así como la rentabilidad sobre el capital. En este caso, indicamos que pues, el margen de utilidad bruta es la proporción de las ventas que permanecen como utilidad bruta y es importante pues, evaluar la política de la fijación de precios. En este caso es la utilidad bruta sobre las ventas netas. Neto de utilidad, vamos a estar señalando que el rendimiento final derivado de las ventas, medido a través de la importancia relativa de la utilidad, nos va a reflejar la proporción de las ventas que queda una vez cubiertos todos los costos, gastos e impuestos. Esto es la utilidad neta sobre nuestras ventas netas. Y el rendimiento sobre la inversión total es un indicador clave que pues, nos va a brindar eficiencia y eficacia aparte de la gerencia para utilizarlo en los recursos totales y generar esas ganancias netas. Va a ser la utilidad neta sobre nuestro activo total, sobre nuestras fuentes. Ahora, la rentabilidad sobre el capital es la que va a expresar el rendimiento final que obtienen los socios sobre la inversión que realizan en la empresa. Por lo que esta es de alta importancia, ya que va a ir directamente asociada con el objetivo de nuestra compañía. Por lo tanto, agarramos la utilidad neta y la dividimos sobre el capital total. Gracias, José. Entrando, al igual que en los casos anteriores, viéndolo la parte ya un ejemplo más práctico, acá de 2020 a 2021 tenemos un incremento en los ingresos, pero por otro lado el margen de utilidad bruta disminuyó en 2 puntos. Entonces, en un crecimiento de ingresos, pero por ende también tengo relacionado una disminución de la utilidad bruta y del margen bruto, puede hablarnos de un mal manejo en la parte del inventario, ya sea un problema de rotación en el inventario o problemas en el costeo, en los costos que estoy teniendo para la adquisición de mi inventario. Por otro lado, y siempre sobre el mismo estado financiero, vemos que más bien lo que sería el margen neto de utilidad está pasando de un 9% en el año 2020 a un 8%, está disminuyendo solo 1 punto, mientras la utilidad bruta nos disminuyó 2. ¿Qué nos puede decir esto? Que la compañía está siendo más eficiente en costos operativos, pero el problema que tiene en su manejo del costo de la mercadería le está disminuyendo su margen neto. Ok, otra razón de rentabilidad sería la rentabilidad sobre el capital. Acá pasamos de un 30% al año 2020 a un 25% en el año 2021. Como nos explicaba José hace un momento, el cálculo lo hace tomando el total aportado el total de la utilidad de cada periodo y dividiéndolo entre el total aportado por los socios. ¿Qué nos dice esto? Acá el socio está obteniendo un 5% menos de rentabilidad por su inversión. Es importante esta razón porque también nos puede a los socios
ayudar a decidir dónde invertir. Entonces, por ejemplo, si en esta compañía la rentabilidad a 2021 de mi patrimonio aportado es de un 25%, pero si voy al mercado financiero y es posible que lo que me vaya a rentar cualquier inversión un poco más líquida sea un porcentaje inferior, eso nos puede ayudar a tomar la decisión de si invertir en la compañía o invertir en otro tipo de activo. Ok, entonces, bueno, teniendo pues esa perspectiva de lo que es este análisis cuantitativo, llega la parte más que todo de esa forma de evaluar lo que estamos obteniendo aparte de estos datos. Pues para este ejercicio nosotros creamos un nivel de problemas o de afectaciones que vamos a estar o que se pueden estar experimentando. Esto está basado más que todo en la experiencia de diferentes compañías dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, tenemos un primer nivel donde vamos a estar evaluando grados de impacto en el primero, en el segundo y en el tercero. Además, les vamos a estar mostrando posteriores niveles de afectaciones que vamos a estar experimentando. El primero sería una reducción total o parcial en las ventas. Como lo vimos anteriormente, hay varias razones que nos van a dar esa visión y esa visibilidad de qué es lo que está pasando con los activos y más que todo con el inventario que nos va a estar dando esas ventas dependiendo de si nuestra compañía es una compañía que obtiene sus ingresos a partir de los inventarios o si la fuente de ingresos está en otro punto. El grado de impacto secundario sería el colapso total de los canales de ventas. Y el tercer grado serían menores márgenes de rentabilidad. En un segundo nivel están los problemas del flujo de efectivo, que en un nivel de impacto secundario nos van a estar generando un flujo insuficiente para la demanda. Por lo tanto, en un tercer grado de impacto vamos a estar experimentando mayores costos de operación a nuestra actividad. En el tercer nivel vamos a estar viendo lo que es una dependencia de proveedores que en un segundo grado de impacto nos daría una rotación de inventarios baja o prácticamente nula, lo que nos llevaría a un tercer grado de impacto con inventarios escasos. En un cuarto nivel podemos estar hablando de que un incremento en nuevos costos, ya sean tanto fijos como variables, en un segundo grado nos estaría dando líneas de negocios totalmente afectadas. Y en un quinto nivel estaríamos hablando de nuevas competencias. Ahí lo que acaban de explicar, José, en esta matriz de resultados, es como las conclusiones generales que deberíamos de sacar de un análisis de un estado financiero. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí en esta charla el día de hoy? Que yo no puedo quedarme nada más en ver el coeficiente que me da una razón financiera y clasificarlo en positivo, negativo, alto o bajo, sino tengo que hacer algo más. Ese algo más es clasificar las razones por grupos, por impacto, por materia y establecer en qué nivel de impacto tengo yo, en ese caso, las razones financieras. Sobre todo hoy, en tiempos de pandemia, tenemos que revisar qué tanto impactado está nuestro balance y cuáles cuentas están impactadas. Y eso es lo que te hace la diferencia. Lo que les estamos diciendo hoy es, no se queden simplemente en ver el resultado de la razón, sino vayan más allá y hagan esta matriz de impactos para que puedan establecer exactamente qué decisiones tienen que tomar. En la lámina siguiente, José, Grant Thornton clasifica estas zonas de impacto en 8 factores de riesgo, en 4 zonas de impacto y 4 variables. Es decir, los factores de riesgo que una compañía tiene que analizar permanentemente es la liquidez y solvencia que va junto con el capital de trabajo. Estas dos razones nos van a decir cómo es que yo manejo el flujo de caja. ¿Tengo exceso de flujo de caja? ¿Tengo buen nivel de capital de trabajo o tengo liquidez de capital de trabajo? Hay razones que me lo dicen, pero tengo que verlo en el tiempo, cómo estoy. ¿Cuál es el mes en el que me encuentro? Si soy una compañía que tiene ciclos, que vende juguetes, que los vende principalmente a fin de año, ¿cómo estoy en fin de año? ¿Cómo voy a estar en enero con la liquidez? Tengo que tomar en cuenta entonces el mes que estoy revisando la razón para determinar correctamente el análisis. Las otras dos variables, dos factores de riesgo son lo que tiene que ver con la escasez de materias primas y la rotación de inventarios.
Aquí tenemos que ubicarnos muy bien en todo lo que es el suministro y los inventarios de la compañía. Hoy, en tiempos de pandemia y lo que sucede en el mundo, con lo que llamado la crisis de los contenedores, que es que no se están cumpliendo los plazos de entrega de las materias primas, nuestras empresas no tienen inventarios para vender en diciembre. Estamos posiblemente reciclando el inventario que teníamos de estas épocas y lo estamos llevando como ventas para diciembre. ¿Por qué? Porque tenemos escasez, tenemos baja rotación. Habría que ver si la baja rotación es porque no tengo niveles de venta o porque no tengo existencias adecuadas. Eso no dice la razón financiera, pero tengo que llegar a concluir en estos dos factores de riesgo qué es lo que está pasando. Tengo escasez, tengo baja rotación, ¿por qué razón lo tengo? Y todo eso se encaja en una razón de impacto que va a ser los suministros y los inventarios, que son el elemento importante. Evidentemente estoy hablando aquí de una compañía comercial, no de una compañía de servicios donde el análisis de estas razones no serían importantes. Los otros dos factores de riesgo son la suspensión de las operaciones y la sensibilización de los diferentes escenarios que tengo que hacer. Es decir, yo no puedo quedarme simplemente tampoco en ver la razón financiera de un estado financiero que es algo pasado. Porque acordemos que la contabilidad es un registro cronológico de transacciones, por lo tanto el balance es lo que ya pasó. Yo tengo que proyectarme, tengo que analizar y establecer qué es lo que va a pasar, qué me está diciendo el balance hacia futuro con esos números. Tengo que hacer entonces un determinado análisis, lo que hablábamos en el cuadro anterior, hasta dónde me está impactando la situación económica del país, hasta dónde me está impactando la compra o no compra de mis clientes, hasta dónde me está impactando o no el problema de la cadena de suministros con los proveedores. Y tengo que proyectarlo los próximos meses cómo va a pasar con eso. En consecuencia, no puedo quedarme simplemente en el análisis histórico, sino lanzarme a futuro y hacer nuestras proyecciones. También tengo que mezclar aquí lo que es recuperación de cuentas por cobrar y todo el análisis de los deudores. Es decir, tengo que ir a analizar a dónde están las posibilidades de recuperar el efectivo que yo tengo en los próximos meses. Si yo soy una empresa que vende a crédito, ¿cómo está mi recuperación? ¿Qué tan afectado está mi cliente para pagarme la cuenta que me tiene? Si yo vendo electrodomésticos a plazo, ¿cómo se impactó con la pandemia ese cliente? ¿Me va a seguir pagando? ¿Perdió el empleo? ¿Le rebajaron el salario? ¿Me va a volver a pagar? Toda esa proyección tengo que hacerla y establecer claramente si me va a pagar. Si mi condición es mejor asegurar vendiendo créditos. Si vendo de contado, ¿qué pasa? ¿Las ventas van a bajar? Eso es proyección. Entonces yo parto de un análisis histórico de razones financieras para pasar en una proyección y de esa forma establecer el comportamiento posible que va a tener las diferentes áreas de mi compañía. Y esto se engloba en 4 variables. Uno grande que tiene que ver con los resultados financieros que ya vimos, que es el análisis histórico que conlleva flujo de caja e inventarios. Con resiliencia, es la forma en que yo puedo salir de la crisis, la forma en que yo me reinvento haciendo proyecciones y lógicamente para buscar crecimiento, que es la última variable. Todo esto en Grant Thornton es muy importante porque entonces ya no nos estamos quedando en un análisis histórico de hechos, sino nos estamos proyectando a futuro qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que moverme yo. Tengo que ir a buscar financiamiento, tengo que ir a buscar capital de trabajo, tengo que ir a buscar financiamiento para largo plazo, tengo que aumentar la planta, tengo que disminuir la planta, tengo que entrar en una liquidación de activos que no son productivos, por ejemplo. Muchas veces en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, nos hemos encontrado en Grant Thornton que muchas empresas diversificaron sus actividades, se dedicaban a una actividad predominante y de un pronto a otro estaban en otras actividades, principalmente inmobiliarias, y entonces se llevaron el capital de trabajo que tenía para construir oficinas, para construir aspectos que no era su negocio, y llevaron las compañías a endeudamientos innecesarios que están comprometiendo el negocio principal, lo que llamaban nuestros abuelos la gallina de los huevos de oro. Por lo tanto, tenemos que verlo muy bien hoy, tenemos que analizarlo correctamente. Si tengo que seguir ese riesgo o tengo que ser más cuidadoso y guardar el capital de trabajo previendo situaciones incómodas a futuro. En la lámina siguiente están las cosas que nos pueden pensar que es el resumen de lo más importante que tengo que analizar. Flujo de caja, inventarios, proyecciones y cuentas por cobrar. Un análisis de estado financiero no puede concluir si no concluye para estas 4 áreas. De tal forma que usted concluya puntualmente cómo está el estado financiero, pero vea que la razón 3 dice proyecciones.
¿Cómo me voy a ver yo en los próximos 3 meses? Hoy en noviembre, ¿cómo van a estar mis ventas de diciembre? Si soy una tienda que estoy ubicado en la Avenida Central, en un mall, ¿cómo va a estar diciembre? Recordemos que diciembre para estas tiendas es un doble mes. Es un mes donde también hay aguinaldo para las tiendas porque las ventas se duplican. ¿Será igual? ¿Va a pasar eso o no va a pasar eso? Yo tengo que analizarlo hoy, porque si yo analizo eso hoy, puedo tener compras mayores o compras menores. Necesito capital de trabajo o no para eso. Necesito tener financiamiento para dar crédito a mis clientes. Eso es lo importante entonces de cumplir correctamente con un análisis para llegar a establecer a dónde me voy a ubicar. No olviden los 4 grupos que tienen que analizar sí o sí siempre al terminar un análisis de estados financieros. Flujo de caja, suministros e inventarios, hacer proyecciones y cuentas por cobrar. En la siguiente lámina está lo que hemos llamado en Grant Thornton como los posibles escenarios que yo tengo que establecer de acciones que tengo que hacer. Cuando yo hago un análisis de estados financieros, no puedo quedarme simplemente en decir qué bonito, qué bien o qué mal. No, tengo que terminar con acciones. Si no, estoy haciendo un tema teórico que no me está llevando a nada. Y eso es lo que queremos resaltar hoy aquí en Grant Thornton, que a veces los análisis financieros terminan en una función repetida que se hace mes a mes, pero que no conlleva una acción. No, hagamos acciones. Una acción será siempre y será importante siempre para una compañía tener opciones de optimizar el flujo de caja, identificando qué es lo que está pasando en el ciclo de conversión del efectivo, qué es lo que está pasando, cómo mejoro los procesos, qué supuestos tengo. Lo que les decía al inicio, si vendo al crédito, ¿cómo está mi cliente? Si vendo de contado, ¿cómo está el cliente para comprar de contado? Todo eso tenemos que analizarlo hoy. Hay que revisar todas las políticas que hemos tenido, hay que revisar todas las cosas que hemos venido haciendo. Y esto es permanente. El empresario sabe que esto es permanente. No lo puede hacer una vez ni 2 veces al año. Tiene que hacerlo todos los meses para esa forma de evaluar correctamente el impacto y hacer proyecciones de ese flujo de caja. Tenemos que pensar que en estos tiempos de pandemia, en un 99% hay un sector muy pequeño que no, se nos bajaron las ventas. Lógicamente por el encierro en el que estuvimos y por todo lo que pasó. Pero los costos los bajamos. Hicimos algo en la reducción de costos. ¿Cómo es que entonces se nos bajaron las ventas si tengo los mismos costos? ¿Cómo los voy a cubrir? ¿Estoy soportando pérdidas o tengo que tomar medidas? Entonces, eso es un análisis de reducción de costos que tiene que estar permanentemente, hoy en tiempos de pandemia, especialmente importante. Y agregar cómo optimizar ese costo. En Grant Thornton lo hemos dicho muchas veces, una salida para esto podría ser la digitalización de procesos que permite reducción de costos. Un elemento importante hoy, trascendente, generando una crisis mundial con la cadena, los problemas de la cadena de suministros, es involucrar la cadena de suministros de las empresas, analizando cómo yo identifico mis proveedores y qué tan críticos están mis proveedores. Imagine usted el peor escenario. Yo estoy listo para vender juguetes, tengo un local en el mall X, tengo un local en la Avenida Central, tengo los empleados y no tengo la mercadería para venderla. El barco que viene no llegó, o va a llegar tarde, va a llegar el 25 de diciembre. Voy a perder más si sigo con ese personal, con ese alquiler, si no tengo la mercadería. Entonces, el análisis del flujo de caja, el análisis de reducción de costos, hoy más que nunca se tiene que hacer siempre considerando la cadena de suministros. ¿Cuánto nos impactó el barco que quedó chocado al revés en el canal de Suez? ¿Cuánto generó eso interrupción en la cadena de suministros que hoy está impactando todo el continente americano? Eso está hoy en análisis donde tenemos que pensar si tengo que seguir comprando a los mismos proveedores siempre, si puedo comprar más cerca, aunque sea de repente más caro. Ese es un elemento importante que tenemos que analizarlo hoy más que nunca. Y en la lámina siguiente, José, tenemos que tener claro que un empresario tiene que tener la posibilidad de analizar algo que es muy duro, que es pensar en hacer políticas para recuperación del negocio en las áreas que hemos analizado, hacer reorganización de su negocio e incluso terminar, como en la última lámina, en una estrategia de salida o de venta o de insolvencia empresarial. Es decir, yo no puedo entonces
terminar si no llego a una conclusión de qué tengo que hacer con mi negocio. Posiblemente el escenario 1 es reestructuración simplemente. Ver qué hago, cuánto necesito de capital de trabajo, cuánto necesito de flujo de caja, cómo tengo las deudas. El escenario 2 es necesito más endeudamiento para las necesidades de ventas de fin de año. Entonces me endeudo. Tengo para dar garantías al banco. ¿Cómo lo hago? El escenario 3, hay una posibilidad de estabilizarme. Hay una posibilidad de hacer un cambio de negocio, lo que llamamos también reinventarme. Meto líneas nuevas, servicios nuevos. Y si todo esto no funciona, tengo que pensar en cómo hago una implementación de salida del negocio. ¿Cuál es la mejor forma inteligente de salir del negocio? Duro, durísimo, pero no puede estar fuera este escenario del análisis si yo lo que tengo son problemas de flujo de caja, problemas de capital de trabajo, problemas de endeudamiento, bajas ventas y altos costos. Perder no se puede sostener. Una empresa que pierda no es sostenible. Y el último escenario es pensar simplemente en una insolvencia, una salida final ya drástica. Ojalá estos tres últimos escenarios no nos pase nunca. Ojalá sea un tema simplemente de reacomodo, de activos y pasivos, de decisiones empresariales, de mejorar la cadena de suministros. Ojalá solo requiramos financiamiento, si ese fuera el escenario, o hacer algún reinvento del negocio. Pero no olviden de hacerlos todos. A veces el empresario cometemos errores de que pensamos, y esto suena ilógico decirlo, pensamos con el corazón y no con la mente. Cuando ponemos sentimientos en el negocio cuesta mucho y a veces eso nos lleva a perder. Y no podemos permitir que eso suceda porque entonces esas pérdidas son muy difíciles de recuperar en un momento donde hay bajas ventas y altos costos. A nivel mundial, para terminar, se está dando una inflación que hay que seguir analizando. A raíz de los problemas de los contenedores, contenedores, más escasez de choferes, más los problemas de la cadena de suministros, los fletes que están aumentando, la inflación va a aumentar. ¿Qué va a pasar con nuestros costos? ¿Vamos a poder trasladar estos costos a los precios de venta? Nuestro cliente nos va a comprar en las mismas proyecciones que tenía. Voy a absorber con mi margen ese costo nuevo que viene de flete. Voy a absorber bien el que el contenedor llegue tarde y no lo pueda tener para la venta de diciembre. Todos estos elementos son los que pedimos que debemos de hacer y por eso, para terminar, no terminen un análisis de estados financieros sin llegar a estas conclusiones, sino quedaron a la mitad. Un análisis de razones vertical o horizontal es un análisis histórico y eso es la mitad de un análisis de un estado financiero. Tenemos que hacer un análisis de proyecciones y tenemos que tomar decisiones de para dónde debemos de ir. Y hoy, en tiempos de pandemia, quizás esto hay que hacerlo de fijo mes a mes o hasta quincenalmente, y el caso de flujos de caja hay que llevarlo por semana o por día para saber exactamente para dónde vamos. Yo creo que por aquí, José, esta es la última lámina que tenemos. No sé si nos queda algo más. Agradecerles a todos la presencia acá y le paso a Catherine para que le terminemos ahí alguna consulta de las personas que nos escucharon. Catherine. Gracias, don Germán, y a los expositores. Por el tema de esta mañana tenemos 4 consultas. La primera dice, ¿la caja chica se podría expresar también como una razón circulante? Para el cálculo de las razones circulantes, sí se debe tomar la caja chica como parte del efectivo disponible para la compañía. Gracias, Alexander. También nos dice, ¿los análisis vertical y horizontal se deben de hacer cada año o cada vez que se requiera? Es recomendable realizarlos cada vez que nosotros emitamos estados financieros porque así podemos ver si hubo alguna partida que tal vez hubo algún ingreso mal registrado o algún tipo de error al momento de ejecutar los estados financieros. Gracias, Erika. Otra de las consultas dice, ¿existe un límite por empresa para el nivel de endeudamiento? Vamos a ver, teóricamente no existe. En algunos casos, no, o sea, no, mis acreedores no van a permitir
que para sus garantías la deuda exceda a un porcentaje. Entonces, en la teoría no existe, en la práctica es común que, por ejemplo, a nivel del sistema bancario ya superior a cerca de un 60%, pues ya de repente la compañía no muestra estabilidad suficiente o genera preocupación para el acreedor que yo tenga capacidad de cubrir mis deudas. Tengo el teléfono apagado. Para agregar el tema del endeudamiento, recuérdese que cuando yo me endeudo, los bancos analizan dos alternativas. Lo que es la garantía que usted me va a dar para endeudarme y la capacidad de pago que usted tiene de la cuota que me corresponde al préstamo. Por lo tanto, no hay un límite, como dice Alexander, pero tengo dos variables que cumplir. Posiblemente el tema de la garantía lo puedo hacer con bienes que tenga la misma entidad o puedo usar bienes de compañías relacionadas, que tengo que revisar bien que estoy garantizando con bienes de otra sociedad. Pero lo que sí es importante es que yo tenga la capacidad para cubrir la cuota de ese préstamo. Y esto vendrá del análisis que se hace, como hemos visto acá, del capital de trabajo que yo voy a generar mes a mes. Muchas gracias. Y la última consulta dice, dentro del círculo de entendimiento, ¿se podría considerar más zonas de impacto? Sí, claro, definitivamente. Las zonas de impacto que citamos acá están dadas con compañías normales del comercio y de la industria costarricense. Perfectamente yo podría pensar en compañías que tienen minas, por ejemplo, que podría ser que si a mí se me esté acabando el yacimiento, tengo un impacto que analizar sí o sí para ver qué voy a hacer cuando eso termine. Si tengo algún tipo de maquinaria especial, tengo un molino especial que solo lo produce en Alemania, ese es un impacto que tengo que verlo claramente porque posiblemente tengo que mandarlo a producir o traerlo si no lo tengo. Entonces, cada compañía debería de adecuarse. En términos generales, los que acabamos de ver acá son los que el 80% deberíamos de tomar en cuenta siempre. Muchas gracias a nuestros expositores en esta mañana con el tema análisis e interpretación de estados financieros. Nos acompañó Germán Morales, socio director, Alexander Granado, gerente de BPS, Erika López y José Morales, ambos senior de BPS de Grant Thornton. Recordamos que la próxima semana vamos a tener otro webinar con el nombre Cumplimientos Legales de Sociedades al cierre fiscal 2021. Y nos acompañará Germán Morales, socio director, e Ivania Méndez, gerente legal de Grant Thornton. Recordamos que la grabación de esta charla la pueden encontrar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. También estar al tanto de nuestras redes sociales para conocer toda la información, tanto de ofertas de empleo como información de calidad que tenemos para ustedes. Pero antes de despedirnos, también vamos a dar unas palabras de cierre e iniciamos con Germán Morales, socio director. Gracias, Catherine. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy, a Alexander, a Erika y a José por participar en este evento. Y siempre escúchenos los jueves a las 10, donde tratamos de darles algo de valor agregado y conocimiento para que ustedes puedan tomar decisiones fundamentadas. Así que muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, don Germán. También escuchamos las palabras de cierre de Alexander Granados. Alexander. Gracias, Catherine. Como le decía don Germán, esperamos que este espacio les haya brindado algún valor agregado, no limitarnos a ver el análisis financiero como razones vacías, siempre tratar de ligar lo que es el resultado del cálculo matemático a la realidad operativa de una compañía y los esperamos la próxima semana. Gracias, Alexander. También escuchamos las palabras de cierre de Erika López. Erika. Gracias, Catherine. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y aquí a los presentes por el apoyo. Esperamos que la información haya sido bastante de su interés y de agrado. Gracias, Erika. Y también terminamos con las palabras de cierre de José Morales. José. Gracias. Fue un gusto haberlos acompañado el día de hoy y de verdad esperamos que esto haya sido de mucha ayuda y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias, José, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, también en YouTube y en Spotify también nos pueden escuchar con nuestro podcast Café Grant Thornton, donde tenemos temas de diferentes áreas que puede ser de interés para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que tengan un muy buen día. Gracias, buenos días.